Un cordial saludo, mi nombre es Andrés Arévalo. Eh, el día de hoy voy a hacer una breve explicación de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de las finanzas corporativas. Este trabajo se desarrolla para la materia de contabilidad de gestión de la Universidad de AN. Y bueno, parto con decir que las finanzas corporativas engloban una cierta cantidad de conceptos y de características que no solamente velan por la salud financiera de las organizaciones, sino es un amplio rango de conceptos y es un amplio rango de elementos que permiten eh, efectivamente evaluar la salud financiera de una organización, pero también evaluar diferentes proyectos, apalancamiento, emisiones de acciones y demás, que en el futuro determinan qué proyectos o qué iniciativas se apalancan, se, se inician en fase de desarrollo y reciben también capital. Como puntos clave vamos a ver los siguientes. Una breve historia de las finanzas, un aspecto muy general de cómo las finanzas han evolucionado desde la revolución industrial, pasando por la Segunda Guerra Mundial, la crisis em, internacional de 1929 y demás. Posteriormente vamos a adentrarnos en el estudio del costo de capital, la estructura del capital, el capital de trabajo, tres conceptos que englobados y en síntesis nos llevan al presupuesto de capital y un análisis de flujo de efectivo, que al final del día este flujo de efectivo y el presupuesto que una organización tiene son determinantes para saber la salud financiera de la organización, los proyectos o las proyecciones que pueda tener a futuro y de si esta misma vive o finalmente pues muere. Bueno, la primera parte es historia de las finanzas. Partimos de, de una época en el siglo XIX donde pues fielmente los gerentes financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad, controlar la teneduría de activos y la principal tarea simplemente era buscar financiamiento cuando fuese necesario. Un poco diferente y distante a lo que es en día de hoy, donde finalmente llevar la contabilidad y llevar todo un histórico y estudio detallado de los estados financieros de una organización gira en torno a buscar nuevos proyectos, nuevas inversiones, al crecimiento de capital con un apalancamiento suficiente, performante también. Y bueno, partimos de eso, pasamos a la revolución industrial a principios del siglo XX. Las empresas se expanden, el capital de trabajo empieza a crecer y empieza a darse diferentes fusiones entre empresas. Se emiten grandes emisiones de acciones, también obligaciones de deuda, deuda corporativa, y se inicia a prestar bastante atención en lo que son los mercados financieros y la emisión también de acciones. Allí nace todo un tema especulativo en torno a materias primas y en torno a diferentes activos que en el momento eran bastante relevantes. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de un activo eh, como el Bitcoin. En su momento, para los años 1900, inicios del siglo, hablábamos de los tulipanes, por ejemplo. Posteriormente, en 1929, la economía entra en crisis internacional. La situación de la bolsa de Nueva York específicamente era caótica. eh, las personas perdían su dinero, perdían sus trabajos. Estábamos en una situación financiera muy similar a la que se vive, o la que se ha vivido en los últimos años. eh, Porcentajes de inflación bastante altos, tasas de interés muy altas también, y lo cual desincentiva la inversión, desincentiva la creación de nuevos proyectos, el flujo de capitales.
Y adicionalmente a eso se suma el cierre de muchas industrias, de muchas fábricas y empresas que toman la decisión de cerrar sus puertas o debido a la situación financiera, a la situación de crisis que vive la sociedad en general, toma la decisión de declararse en bancarrota. Bueno, posterior a eso, de la crisis de 1929, se vivió la Segunda Guerra Mundial, eh, la Guerra Fría en posteriores años, y se empieza todo un tema de desarrollo armamentista, pero también un desarrollo económico importante que lleva a la civilización a incentivar ciertas inversiones en tecnología, en desarrollo intelectual y todo esto en pro pues, de investigación operativa e informática que posteriormente también va a incluirse en las empresas. Pasamos por la década de los 60, se un movimiento hacia el análisis teórico se desarrolla con mayor fuerza. La aparición de tecnología en las empresas, automatización de procesos, planificación y control en en las empresas, y ya también el papel del contador y el papel del financiero empieza a implantar presupuestos y controles de capital y tesorería que son bastante importantes. Eh, con la crisis energética de 1973, eh, vino la especulación económica, pero asimismo también las empresas lograron expandirse y establecer bases financieras que hoy en día pues son muy utilizadas. Em, Bases financieras como la gerencia, puntos de rentabilidad y crecimiento, diversificación internacional, una primera vista a lo que denominaríamos lo que es la globalización y mucho más encaminado en una retribución en el largo plazo. Digamos que ya los objetivos de solvencia y liquidez que se venía trabajando anteriormente pasa a un segundo plano para buscar simplemente abrir empresas, expandirse en un mercado internacional y buscar un punto más de crecimiento. Eh, bueno, pues para el 76 también vemos algo muy importante y es que la separación entre los propietarios de la empresa y los directivos de la misma también empieza a ser algo muy relevante. Digamos que hacia años anteriores las empresas podrían denominarse como feudos, eran instituciones que pasaban del abuelo al padre y del padre al hijo y acá ya empieza a haber una aceleración muchísimo más importante. Pasa haber más actores y esto es mucho más interesante porque ya empieza a haber una delegación de los gerentes o los dueños de la empresa hacia CEOs o directivos que no necesariamente tenían una participación o fueron los pioneros en en la creación de la empresa inicialmente, sino pues son personas muy capaces y muy estudiadas en el ámbito empresarial y que tienen ciertas habilidades que pueden ser aprovechadas por la empresa. De allí damos un salto bastante grande a lo que es los años 2000. Se busca mucho la maximización del valor de mercado para los accionistas. El accionista pasa a ser un actor importante de lo que es la empresa. Digamos, como mencionaba anteriormente las empresas eran muy familiares, un tema muy familiar donde buscaba la prosperidad y el mantenimiento de la familia. Acá ya se empieza a pensar mucho más en el accionista, se empieza a emitir mucha más deuda em, y empieza la emisión de acciones a ser un boom. De allí también, por ejemplo, una crisis que se vivió sobre los años 2000 con las empresas .com. Em,
Se busca mucho la maximización de las utilidades de la empresa, maximizar el rendimiento por acción, em, maximizar los volúmenes de ventas, la utilidad y en en definitiva lo que se busca es que los accionistas sean una parte importante. De allí, pues, el pago de dividendos, el aumento del valor de la acción. em, y finalmente lo que se busca es que la empresa tenga un posicionamiento y un valor en mercado importante. ¿Por qué es esto importante? Porque si una empresa tiene un valor importante en el mercado de valores, em, eso le da reputación a la empresa. Más personas van a estar dispuestas a comprar la acción, los precios por acción van a subir y la evaluación de la empresa también va a subir bastante. Entonces, todo este tema y todo este compendio de historia es muy importante para analizar lo que vamos a continuar. Iniciamos con la parte 2, el costo de capital. Tenemos dos modelos, el modelo CAPM, básicamente es la medición del riesgo mediante el modelo de fijación de precio de activos de capital, y dos modelos o dos fórmulas muy importantes, el WACC y el CMC, em, que es una fórmula para calcular el costo de capital promedio ponderado y el concepto de costo marginal de capital. Vamos a verlo pues a detalle. Fundamentalmente, el costo de capital es la tasa de retorno que una empresa debe obtener en sus inversiones para mantener su valor en el mercado y satisfacer a sus accionistas y otros financistas. Como vimos en el último punto de la historia, a este punto es muy importante para una empresa, llámese Amazon, Facebook, Google, Tesla, Nubank, eh, mantener ese costo de capital eh, y la tasa de retorno para dar a sus inversionistas y satisfacer a los mismos y asimismo mantener un valor importante en el mercado. Si una acción, por ejemplo, de una empresa disminuye su valor, esto pues se traduce en menos accionistas, en menos personas comprando la acción, un mercado a la baja. Entonces sus proyectos, sus proyecciones y todo lo que involucra el desarrollo de la empresa y el crecimiento de la misma, nuevas áreas de investigación y demás, van también a verse afectadas negativamente. Acá empezamos en un primer punto con la medición del riesgo. Básicamente el riesgo se mide con la varianza, es un término estadístico que básicamente es la variabilidad de los rendimientos de los activos. Y acá lo que vemos es que mientras mayor sea la varianza de un activo, mayor será su riesgo. Si lo vemos desde el punto de vista de inversionista, mientras mayor riesgo exista, yo debo obtener un mayor retorno. No es lo mismo invertir, por ejemplo, en un certificado de depósito a término indefinido, un CDT en Colombia o unos CETES en México, que tienen una tasa de retorno fija, em, a invertir, por ejemplo, en una acción de Microsoft o en una acción de Tesla o inclusive en Bitcoin. Son activos que se traducen en un mayor riesgo y por lo tanto yo como inversionista voy a buscar un mayor activo. Acá, como se ve, se ponderan diferentes cosas. Se pondera la tasa requerida de rendimiento, la tasa libre de riesgo, rendimiento del mercado y la magnitud de la prima riesgo del mercado. Adentrándonos un poco en el estudio del costo de capital, vemos que está compuesta por tres ítems importantes: la deuda a largo plazo, las acciones preferentes y el costo de las utilidades retenidas. ¿Qué vemos hasta este punto? Que finalmente el costo de capital analiza la situación financiera o la situación, el nivel de salud financiero que tiene una empresa. Em, ¿Qué empezamos a ver? La deuda a largo plazo. Eh, y que se tiene también que tener en cuenta que la deuda como componente debe restarse los impuestos. Tenemos una tasa de rendimiento requerida por los bonos o digamos, en este caso la empresa pudo haber emitido deuda mediante bonos bajo una tasa determinada y estos bonos o esta deuda que se emite
o tiene también la empresa, esta deuda que tiene la empresa es em, beneficiada por un tema fiscal. Entonces, quiere decir que si yo pago X porcentaje de interés por la deuda que yo tengo, puedo descontarme ese porcentaje de interés que he pagado de mis impuestos. Esto es un tema pues bastante importante porque, por ejemplo, en este ejemplo que vemos, la empresa solicita un préstamo a una tasa del 10%, pero está pagando impuestos al 32%. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo descontarme ese 32% que estoy pagando, ese 10% que estoy pagando de tasa de interés y finalmente pagaría un aproximado 6,8 finalmente de impuestos. De allí que la deuda sea vista como un apalancamiento y que sea vista como un elemento de crecimiento. Respecto a las acciones preferentes, eh, vemos que es la relación entre el precio neto de emisión de esta acción versus el dividendo preferente. Y finalmente el costo de utilidades retenidas, lo que vemos es que es una relación entre una tasa de rendimiento, una prima de riesgo, los dividendos esperados. Y vemos acá un ejemplo. Si la tasa de los bonos es del 10% y se estima que la prima de riesgo es del 4%, el rendimiento de las utilidades será el 14%. Hay otro modelo, que es el modelo de fijación de precios de activo y capital, eh, que sigue el siguiente esquema. Tenemos tasa requerida de rendimiento, va a ser una tasa eh, que como inversionistas puede ser lo que se establece, una tasa libre de riesgo, rendimiento del mercado promedio o un rendimiento eh, término que puede en este momento estar dando el mercado para empresas similares o para mercados similares. Y por ejemplo, vemos este ejemplo, la tasa libre de riesgo es del 7% y el rendimiento en el mercado generalmente es del 11%, la beta es igual a 1,6 y el costo, por lo tanto, de las utilidades retenidas finalmente será el 13,4%. Em, Partimos también a ver el costo de capital promedio ponderado, el cual pues eh, busca ponderar el costo de cada tipo específico de capital, de costo de capital, y se saca un promedio ponderado. Básicamente es, por ejemplo, eh, sumar todos los costos asociados a las utilidades retenidas, a la deuda después de impuestos, a las acciones preferentes, eh, y todo esto finalmente lo que nos da es un promedio ponderado. Tomando en cuenta los valores que anteriormente calculamos, eh, y pues tomando en cuenta o suponiendo, haciendo una suposición de que la deuda de la empresa es del 45%, de que tiene 5% en acciones preferentes y 50% de capital contable, se puede decir que el costo de capital promedio ponderado es del 10,1%. También podemos hacer un cálculo con el costo marginal de capital y este sirve para determinar el aumento de volumen de financiamiento de la empresa. Es decir, es directamente proporcional al aumento de los costos de financiamiento y este aumenta a medida que la empresa obtiene más capital. Es básicamente un indicador que nos dice la salud o el nivel de apalancamiento o de deuda que tiene en este momento la empresa, así como los niveles que tiene la empresa de capital. Se determina la cantidad máxima de fondos de la empresa eh, sin que su costo de capital aumente y se maximizan los rendimientos. Entonces, básicamente lo que se busca es obtener un punto de ruptura en la relación entre lo que es el monto de capital versus la proporción de ese tipo de capital en la estructura de capital que veíamos anteriormente. Eh, Vamos a ver un ejemplo. Hacemos una suposición que haciendo los cálculos obtenemos que una empresa obtiene 61 millones en un WACC del 10%, entre otros rango SWACC es del 10,4 y para más de 120 millones es de 10,9.
Se obtiene la siguiente tabla para obtener la gráfica que se presenta y obtenemos diferentes niveles de flujo de efectivo y de costo inicial para diferentes proyectos. Así pues, si se quisiera invertir en un proyecto determinado, tomando ese costo de capital y tomando la tasa de retorno versus también el flujo de efectivo y el proyecto o el estimado de duración de ese proyecto, se puede llegar a una relación como la siguiente, en donde vamos a obtener un presupuesto óptimo de inversión y un presupuesto óptimo para un proyecto determinado. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, para tomar una decisión y decir, vamos a invertir en este proyecto porque hay un punto de inflexión, un punto de cruce entre estos dos y es un punto donde adicionalmente llegar a un punto de equilibrio en dicho proyecto puede ser mucho más lograble. Bueno, en la parte 3 vamos a ver un poco la parte de estructura de capital. Eh, Tenemos la estructura óptima de capital, definición y factores que influyen en las decisiones de estructurar el capital y enfoques un poco más teóricos como el modelo ANEM, la teoría de órdenes de elección y teoría de las señales. Mm, Puntualmente iniciamos con ver el apalancamiento financiero. Eh, este afecta el nivel esperado de utilidad por acción y el rendimiento sobre el capital contable. Acá hay dos conceptos muy importantes, el retorno sobre la inversión o el rendimiento sobre la inversión, que es el rendimiento o los activos después de impuestos y lo que se logra finalmente con un proyecto de rendimiento en el mismo. Se invierte X cantidad de dinero, se presenta los productos o los servicios al mercado, se venden por un 2X y finalmente pues se logra determinar esa tasa de rendimiento de la inversión, de retorno de la inversión. Em, Básicamente esta fórmula con el ROE o lo que buscamos es si el ROE es mayor a la tasa de deuda después de impuestos, el apalancamiento financiero aumentará el ROE y por lo tanto las utilidades por acción de la empresa. Es decir, que si obtenemos al final de nuestro periodo eh, un ingreso, un ingreso, un flujo positivo, esto aumentará el valor o las utilidades de la acción por empresa, de la empresa. Si el apalancamiento financiero tiene efectos opuestos, es decir, nos sobreapalancamos, nos endeudamos más de lo necesario, aumenta el ROE esperado al mismo tiempo que aumenta la variabilidad. Como recordamos, la variabilidad está muy relacionado o pues se traduce al final del día en riesgo. Em, entonces puede que necesitemos a un mayor riesgo, un mayor retorno y esto al final del día determina si el apalancamiento financiero aumentará, disminuirá o no afectará el valor de la empresa. Esto es muy importante. Al final del día, esto lo que hace es establecer los costos que tuvimos, el ingreso o el flujo de efectivo que tuvo dicho proyecto y versus el apalancamiento determinará si el flujo de capital es bueno o determinado proyecto necesitará más apalancamiento, lo cual incrementará la variabilidad y por tanto el riesgo. Vamos a analizar el capital de trabajo, la administración eficiente del efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. En el mundo ideal, cualquier empresa lo ideal es que tuviese inventario, productos, ventas e ingresos. Pero sabemos que en la vida real eso no es así. Tenemos cuentas por cobrar, también cuentas por pagar y tenemos un ciclo operativo y de caja. Digamos que en la teoría y también en la práctica, el flujo o la liquidez que tenga una empresa es el determinante de vida de la misma. Em, por eso es importante determinar este tipo de administración de capital para determinado proyecto porque el flujo efectivo lo es todo
para la consecución de objetivos y para la existencia misma de la empresa. Modelo de la cantidad económica de la orden SEO. Esta fórmula se utiliza para determinar la cantidad de la orden que minimiza los costos totales de inventario. Es muy importante porque esto nos ayuda eh, a determinar qué nivel de inventario, qué nivel de stock deberíamos nosotros tener eh, para disminuir el costo total de mantener ese inventario. Entonces tenemos costos fijos por orden, demanda total de las unidades vendidas, costos de mantenimiento, eh, precio de compra, costo por unidad. Y aquí, por ejemplo, vemos que el valor ideal serían 6.500 unidades. O traducido en pesos, nos dice que el menor costo de inventario que la empresa incurriría por concepto de inventario sería de 6.240 pesos. Al final del día, esos son puntos clave que nos dice, este debería ser su nivel de inventario, este debería ser el nivel de inventario en pesos para minimizar los costos totales de tener ese inventario. Ciclo operativo y de caja. El ciclo de flujo de efectivo se determina mediante tres factores básicos de liquidez. El primero es el periodo de conversión de inventarios, que tanto nuestros inventarios se convierten en flujo, la conversión de cuentas por cobrar en flujo y el deferimiento de las cuentas por pagar, es decir, la deuda que nosotros tenemos a ese punto. Los dos primeros indican la cantidad de tiempo necesario para que el efectivo sea transformado en inventario y ese inventario se vuelve al final del día a transformar en cuentas por cobrar y se vuelve a transformar finalmente en efectivo. Realmente es como el ciclo del dinero. La razón de rotación de inventario es la relación entre los costos de venta versus el inventario. Para saber el plazo promedio en días de tiempo que se requiere para vender el inventario, se debe ir en 360. Es decir, tenemos 360 versus los costos de venta sobre el inventario. Esto quiere decir que tenemos 79 días para que se efectúe esa rotación de inventario. Vemos la rotación de cuentas por cobrar. Es una relación donde las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar eh, nos da el plazo en días necesario para cobrar los ingresos por concepto de esas ventas a crédito. Es decir, tenemos esos días para no incurrir, por ejemplo, en falta de liquidez o falta de tener un flujo necesario para pagar esas cuentas. Eh, y finalmente tenemos la rotación de cuentas por pagar, que es la relación entre costo de ventas y las cuentas por pagar. Eso nos permite saber el plazo en días que transcurre entre la compra de materiales, la mano de obra y el pago efectivo de esas cuentas por pagar. Finalmente, como vemos, es un ciclo iterativo, se compra la materia prima, se pagan los materiales, esos materiales también rotan, eh, se hace el cobro de las cuentas por cobrar, sale efectivo e ingresa efectivo nuevamente. Es un ciclo donde se emiten cuentas por cobrar, se pagan las mismas, se compra nuevamente materiales, se vende, se distribuye en inventario y demás. Finalmente vamos a ver el presupuesto de capital y el análisis de flujo de efectivo. Ya teniendo anteriormente todos estos ítems, ya tendríamos una forma de determinar cómo se comporta el flujo de efectivo en la compañía o en el proyecto puntual, en caso de que vayamos a hacer una estimación. Y pues básicamente vemos los flujos de efectivo, los costos que finalmente en un proyecto serían irrecuperables y los costos de oportunidad, aquello por lo cual indirectamente estamos obteniendo ganancia o una oportunidad relativa, llámese mercados emergentes, llámese, eh, no sé, es decir, ingresar a mercados nuevos donde el costo de oportunidad es altísimo porque la competencia es mínima o el nivel de innovación es bastante alto, etcétera. Medición de recursos utilizados. Es importante medir los recursos utilizados en un proyecto en términos de costo de oportunidad también. Principios para estimar los flujos de efectivo en un proyecto. Tenemos cuatro ítems. El primero son los flujos de efectivo deben de ser incrementales. Es decir, se busca que con un proyecto inicialmente
cuando se lance el flujo de efectivo sea bajo, pero adicionalmente en el paso del tiempo se busca que este sea incremental, es decir, hasta llegar a un punto de equilibrio. Lo segundo es que los flujos de efectivo deben de ser medidos después de impuestos. Esto es importante porque también en la consecución de un proyecto eh, no solo es el valor bruto, sino también debemos tener en cuenta es el valor neto, el cual está después de costos, de gastos y por supuesto de impuestos. Y un tercer punto es que todos los efectos indirectos de un proyecto deben de ser incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo. Los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos. Son reglas básicas que nos permiten estimar un proyecto. Así pues vemos, por ejemplo, en este caso que hay una compra de equipo por $50.000, hay gastos de transporte, eh, costos y gastos indirectos, capital de trabajo, directos e indirectos, inversión neta, y al final lo que llegamos es para el año cero, de una inversión neta que no representó ganancias, no representó un flujo de efectivo. Para el año uno obtenemos un flujo efectivo neto y así sucesivamente hasta tener un ingreso incremental. Para evaluar un proyecto debemos tener tres cosas en mente. Valor presente neto. Este se toma en cuenta con los flujos de entrada y los flujos de salida y se comparan ambos flujos. Si el valor es mayor, si es cero o mayor, el proyecto se acepta. Es decir, básicamente acá lo que vemos es que si el dinero no representa pérdida o ese proyecto no representa pérdida, es un potencial de inversión. La tasa interna de rendimiento o de retorno consiste en determinar los flujos netos del proyecto anualmente, ingresos generados menos gastos e igualmente. em, Se busca que esos flujos lleguen a un punto de equilibrio y adicional se busca que esa tasa de retorno o esa tasa de rendimiento en determinado año cubra la inversión inicial o parte de la inversión realizada. Y el periodo de recuperación calcula los flujos netos del proyecto igualmente anualmente, comparando el valor presente a diferentes tasas y a la tasa a la que se igualen será la tasa de rendimiento del proyecto. Acá es un cálculo muy a prueba y error eh, mediante simulación, que lo que se busca es llegar a un punto de retorno, a una tasa eh, donde se igualen los gastos versus con los ingresos. Acá vemos, por ejemplo, que el periodo de recuperación fue en el año 4. Es un punto donde tenemos un flujo positivo, donde el flujo ya no fue negativo. Acá, respecto al valor presente con los valores anteriores, se trae ese flujo a valor presente. Para el año uno ese flujo fue de 14.400, pero a valor presente por temas de inflación, por temas de desvalorización del dinero y demás. En valor presente, pues es una representación menor eh, y así sucesivamente. Al final, la tasa interna de retorno eh, busca que todos los flujos de caja de un proyecto sean igual a cero. Como les mencionaba, la idea es llegar a un punto de equilibrio. El riesgo de un proyecto se puede hacer un análisis por simulación. Realmente lo que se busca es llegar a una tasa efectiva eh, donde los ingresos versus los egresos lleguen a un punto cero y haya un nivel de rentabilidad mínima que garantice que el proyecto va a tener un porcentaje de sobrevivencia. Así pues, el punto de equilibrio, como mencionaba anteriormente, es un punto donde los ingresos, los costos y los gastos se igualan. Acá tenemos la fórmula para determinar eso. Tenemos gastos fijos, precios de venta unitario, gastos de venta unitario. Em, es importante aclarar que el punto de equilibrio no es un punto donde se va a obtener utilidad, pero no se incurre tampoco en una pérdida. Muchísimas gracias.